Buenos días, Daniela. Estoy dando unos minutitos a ver si se conecta más gente, si no ahorita iniciamos nosotros, ¿verdad? Ok. Buenos días, Zaira. Bueno, vamos a ir ahora a derecho laboral. El día de ayer, si no mal recuerdo, ahorita les digo con no, el lunes les mandé un archivo de PDF que dice L de Lima, F de Fox, T de Tango. Ese es el diario en la Ley Federal del Trabajo que vamos a empezar a ver. Pues, si alguien la compró, esa es la que vamos a estar viendo durante el semestre. Si se fijan, hasta mero arriba dice Ley Federal del Trabajo. La última reforma fue en el Diario Oficial de la Federación, que se llevó a cabo el 29 de noviembre del 2023. Va dirigido a la Cámara de Diputados, se, eh, se elabora del H Congreso de la Unión, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Y luego ya empieza con la Ley Federal del Trabajo, nueva ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970. El texto vigente es la última reforma publicada, que fue el 29 de noviembre del 2023. Al margen un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Y luego ya viene lo de Gustavo Díaz Ordaz, que en ese entonces era presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes. Saber que el H Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta Ley Federal del Trabajo. Vamos a empezar a ver el título primero, que son los principios generales que hay en la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ir no marcando porque realmente no lo van a marcar, pero vamos a ir viendo cada uno de estos artículos. El artículo primero dice: la presente ley. Ok, muy bien, Armando, claro que sí, gracias. La presente ley es de observancia general en toda la República Mexicana y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123
apartado A de la Constitución. O sea, que esta rige para todo el país, o sea, toda la República Mexicana. El artículo 2, las normas del trabajo Ok, claro que sí, Zaira, muchas gracias. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como proporcionar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. ¿Qué se entiende por trabajo, jóvenes? O sea, si yo le digo trabajo digno, ¿qué se entiende por trabajo digno? Así es. Cualquier trabajo que se haga con responsabilidad, derecho, sea honesto, ¿verdad? Entonces, se entiende por trabajo digno, así es, que no sea robar o de vida fácil, así es. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. O sea, aquí no debe de existir la discriminación, que porque si es negro, que porque si es blanco, que porque si es chino, que si no es chino, que si es gordo, que si es blanco, que si es delgado, que tiene los pelos parados, nada de eso. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, por la condición social, las condiciones de salud, la religión, la condición migratoria, las opiniones, las preferencias sexuales que tengan cada uno de ustedes o estado civil. Y aparte, se tiene acceso a lo que es la seguridad social y se percibe, pues, a cambio un salario remunerador o remunerador. Se recibe también capacitación continua para el incremento de la productividad que sea con beneficio compartidos. Y aparte, se cuenta con condiciones óptimas tanto de seguridad e higiene para poder prevenir riesgos de trabajo. Entonces, todos los mexicanos tenemos derecho a trabajar, a que no se nos discrimine y no se deben de meter en nuestra vida. O sea, cada quien es como es y eso es respetable. Entonces, el trabajo digno o decente también incluye lo que debe de ser respeto. O sea, el respeto irrestricto a lo que vienen siendo los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Entonces, cualquiera de nosotros podemos pertenecer a grupos de trabajadores, podemos hacer marchas,
podemos hacer lo que nosotros queramos, pero respetando o nada más, ¿cómo se dice? Explorar, o sea, nada más como exigiendo lo que merecemos, o sea, lo que es por ley, ¿verdad? Nada más. Ahora bien, se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadores frente al patrón. Aquí es la igualdad. O sea, tanto hombres como mujeres pueden tener cualquier tipo de puesto de trabajo. Ya no es como antes, el hombre es para trabajar y la mujer es para andar en casa. Eso ya se acabó. Eso ya no debe de existir. Eso, por eso hay igualdad ahorita. Por eso ya a veces, incluso a veces las mujeres son superiores a los hombres en muchos aspectos. Entonces, por eso la igualdad de género. Así es. Entonces, ahora dice, la igualdad sustantiva es la que normalmente se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o incluso anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito social. Aquí supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Ya se dieron cuenta, hace muchísimos años, ¿qué pasaba? Los presidentes tenían que ser mexicanos y eran puros hombres. Y ya en muchos países las mujeres son los presidentes de la república, ¿va? Ahora bien, aquí en México va a pasar algo, se me hace que similar. Anteriormente era puro mexicano, que diga, bueno, no puro mexicano, bueno, sí puro mexicano, pero cualquier persona, hombre, podía ser presidente. A lo mejor ahora va a llegar a ser presidente una mujer. Vamos a lanzar a Zaira de presidenta. ¿O no, Zaira? Bueno, esta reforma de la libertad, que diga de la igualdad, el artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación. Apenas háganme campaña. En el artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre del 2012. O sea, ya tiene varios años donde se cambió esa reforma para hacerlo de la igualdad, que es muy importante. Ahora bien, el artículo número 3 nos dice que el trabajo, pues es un derecho y un deber social. O sea, no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre los hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. O sea, debe efectuarse en condiciones que aseguren
la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Ese párrafo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del año 2019. O sea, todos tenemos derecho a trabajar, es un deber social. Ojo, eh, no quiere decir que sea nada más de comercio. Se exige, como dice aquí, mucho respeto, dignidad, libertades, tanto para ambas partes, trabajador, empresario. Entonces, este punto es muy importante. En el artículo número 3 también nos dice que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores. Eso no se puede hacer por motivo de origen étnico o nacional. Como lo dijimos anteriormente, hablar de género, hablar de edad, hablar de discapacidad, de alguna condición social, de condiciones de salud, de religión, de alguna condición migratoria, de opiniones, de preferencias sexuales, de estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Y hay que respetar mucho la discriminación. O sea, eso no se debe de hacer. Y luego no se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. O sea, hay que respetar también eso de cómo se califican en los lugares y eso no debe discriminarse. Si una persona tiene, por decir, algo apenas aprobatorio, pasó, pues debe ser tratado igual que una persona que tiene puro 10, que es excelencia, ¿va? ¿Por qué? Porque los sistemas de aprendizaje de cada una de las personas, pues es muy distinto. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. O sea, hay que promover y vigilar lo que es la capacitación. Esa capacitación a todos se nos debe de dar, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y poder tener la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. Y este párrafo que acabo de leer es el párrafo, fue reformado igual en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. Y el artículo reformado del Diario Oficial de la Federación, que, que estuvo fue también reformado el 28 de abril del 1978 y el 30 de noviembre del 2002. Ahora bien,
Vamos a ver el artículo tercero eh, bis. Para efectos de esta ley se entiende por hostigamiento. ¿A alguien en sus trabajos sienten que tienen hostigamiento? ¿Alguno de ustedes? ¿O hay alguna forma en que los hostiguen? Yo creo que nadie, ¿verdad? Bueno, no sé, al menos no han escrito nada. Bueno, aquí el hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación, hablando de subordinación real o de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. O sea, no porque una persona sea superior, o sea, un jefe, tengamos un jefe superior muy bueno y muy capaz, nos debe de hablar mal, nos debe de estar exigiendo las cosas de una forma mal hablada o nos debe de hablar mal, ¿verdad? Al contrario, este, trabajamos en equipo, debemos de respetarnos y hacer las cosas como deben de ser. El punto también muy importante es el inciso B, lo que es el acoso sexual, que eso también está muy penado, ¿verdad? El acoso sexual es una forma de violencia en la que bien, en la que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Este artículo también fue adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año 2012. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando entremos a una empresa a trabajar en causar cualquiera de las dos puntos, el hostigamiento, el estar hostigando a una persona demasiado o el abuso sexual. El artículo tercero, para efectos de esta ley se entenderá por autoridad conciliadora lo que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o los centros de conciliación de las entidades federativas, según corresponda. Eso viene siendo la autoridad conciliadora, la autoridad registral, que es el número 2, es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El número 3, los centros de conciliación, donde los centros de conciliación, hablando de las entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según corresponda. La Constitución, que viene siendo la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es lo que dice la Constitución. El número 5 viene siendo el día. Aquí es donde se hace referencia
a día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata de días naturales. El número 6, que viene siendo el tribunal, que el tribunal viene siendo el juez laboral. Y el número 7, que es correr traslado. Correr traslado es poner a disposición de alguna de las partes algún documento o documentos en el local del tribunal, salvo los casos previstos en esta ley. Y este artículo también fue adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. Ahora bien, ¿hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? Ok. Ahora bien, el artículo 4. No se podrá impedir el trabajo, pues, a ninguna persona, ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. O sea que el ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente, cuando se ataquen los derechos del tercero o se ofendan los de la sociedad. Aquí se dice que se atacan los derechos del tercero en los casos previstos en las leyes y en los siguientes. Primero, cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el caso por el tribunal. Muchas veces nos quieren cambiar de puestos o bajarnos de puesto sin decir un porqué. Entonces, nadie estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? El que nos bajen de puesto, nos bajen de sueldo sin alguna justificación. Ahora bien, esto fue reformado, este inciso fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012 y el 1 de mayo del 2019. Ahora bien, la otro de los derechos por los que se atacan es cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto, cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor o con permiso al presentarse nuevamente a sus labores. Este punto es muy importante también, jóvenes. Por decir, cuando ustedes tienen puestos buenos en cualquier empresa, a veces no contamos con seguro, con lo que nos puedan dar una incapacidad. Entonces, ustedes hablan con la empresa, se alejan de la empresa por X cantidad de tiempo por alguna enfermedad que ustedes traigan. Por decir ahorita con lo del que fue lo del COVID,
mucha gente se quedó sin empleos, ¿verdad? Pero ahí fue porque, pues, duró muchísimos meses o años, ¿verdad? Entonces, ahí fue diferente, pero cuando es por corto tiempo, ustedes pueden, no tomarse vacaciones tanto, pero sí, por decir, faltar por salud, por cuestiones de salud, pero ustedes regresan a su puesto. Y en dado caso les dicen que no, que muchas gracias, que porque faltaste, te enfermaste y tuvieron que contratar a otra persona, ustedes pueden ir a quejarse y es una multa para la empresa, porque ustedes tienen el derecho de regresar a su mismo puesto. Mientras estén informando de su situación, de cómo van con su enfermedad o su proceso, ¿verdad? O sea, hay que estar en contacto, en constante contacto con la empresa para evitar algún problema. Ahora bien, se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en los siguientes. Inciso A, cuando declara una huelga en los términos que establece la ley o que establece esta ley, se trate de subsistir o se sustituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto, motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468. Este punto es muy importante. Cuando nos unimos como trabajadores para hacer huelgas, muchas veces se habla primero con los patrones, exigiéndoles, por decir, casi siempre es por lo de los aumentos de salario. Y a veces nos dicen, espérame un momentito, aguántame tantito, pasan los años y siguen, aguántame, aguántame, aguántame. ¿Y qué va a pasar ahí? Que llega un momento en que el empleado ya no puede subsistir con esa cantidad de dinero y se juntan, pues, todos los trabajadores que estén pasando por la misma situación y hacen un bloqueo, hacen una huelga. Pues eso es una ofensa para la empresa, pero fue ocasionada por ellos mismos. Ahora bien, eso debemos de tratar de evitarlo. Al Nada más que a veces los empresarios, mm, no son tan abiertos o no aceptan eso, ¿verdad? Ahora bien, el inciso B dice, cuando declara una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretende o pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. A veces son pocas personas las que hacen la huelga, un grupo de pequeñas personas y las demás personas a lo mejor por temor o miedo no lo hacen, pero ellos siguen trabajando, pero se lleva a cabo la huelga, llegan a un arreglo, pero muchas veces llegan al acuerdo con las personas que hicieron la huelga y no con todo el personal. Por eso siempre es bueno que trabajen todos juntos para que a todos sean tratados por igual, o sea, que haya aumento sea general, o sea, no por partes. Entonces, aquí este punto también es, pues, muy importante. Ahora bien, el artículo número 5, las disposiciones de esta ley son de origen o de orden público
por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca. Los trabajos, primero, los trabajos para adolescentes menores de 15 años. Esa fracción fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del 2015 y el 2 de julio del 2019. O sea, no va a entrar en, o sea, no pueden demandar si una persona menor de edad trabaje, menor de 15 años pueda trabajar. La segunda, una jornada mayor que la permitida por esta ley. Acuérdense que hay empresas donde nos obligan a trabajar más de 8 horas. A veces son 10 horas, 12 horas, etcétera. La 3 sería una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo a juicio del tribunal. Esa fracción fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. El número 4 serían las horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años, que a veces les exigimos que se queden más tiempo, pero ahí se paga tiempo por tiempo. Esa fracción fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974 y luego el 12 de junio del 2015. El número 5, un salario inferior al mínimo. Se supone que nadie puede ganar menos de lo del mínimo, pero hay situaciones en que no se puede, o sea, que se puede, ¿verdad? El número 6, un salario que no sea remunerador a juicio del tribunal. Esta fracción fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. El número 7 fue un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo. Esta fracción fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012. A veces no se puede pagar el día que es, pero les dan una prórroga de una semana para poder hacer el pago. Un lugar, la número 8 es un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos. A veces se cita a las personas para pagarles en otros lugares, a veces no estamos de acuerdo, pero pues sí se puede hacer. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado, donde pues lo básico es el agua, ¿verdad? Que para beber, que todos tenemos que tener un lugar para ir al baño, tomar agua, etcétera. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa. Se supone que lo que tú trabajaste se te debe de pagar, pero si en ocasiones creaste algún problema dentro de la empresa, te deben de retener nada